a la promoción 2020. A todos ustedes un saludo cordial de parte de la asignatura de Historia Universal y de quien comparte con ustedes esta área, el profesor David Guamán Manrique. Mis queridos estudiantes, en esta oportunidad, otra vez, bienvenidos a una nueva clase virtual. Ingresamos a la sesión de aprendizaje número 18. Vamos a tratar sobre el capítulo número 16. Dentro de la asignatura de Historia Universal que pertenece al área de Ciencias Sociales. Está dirigido este tema para ustedes, alumnos del quinto grado de secundaria. El tema que vamos a tratar en esta sesión número 18 es sobre, o los temas en este caso, ¿no? Son dos temas, la Ilustración y la Revolución Francesa. ¿Dónde se encuentra dentro del libro? Está dentro de las páginas desde el 86 hasta el 91. El trabajo está elaborado por mi persona, el profesor David Guamán Manrique. Sin más preámbulos, mis queridos estudiantes, ingresamos primero a conocer o a reconocer datos importantes sobre la Ilustración. Hay que recordar que la Ilustración viene de luz, ¿no? De iluminar, de iluminar. Algo se ilumina cuando algo está oscuro, ¿cierto? Entonces, antes de la Ilustración hubo una época de oscuridad. Normalmente a la evolución histórica de la Edad Media, comprendidos entre los años 476 después de Cristo y 1453, en todo ese tiempo ha durado la Edad Media, se le reconoce como el tiempo del oscurantismo o la ciencia oscura, porque la ciencia durante esos tiempos no ha sufrido avances, se ha quedado aletargado y dormido. Por tanto, a ese tiempo se le llama el oscurantismo. Después del oscurantismo aparece la luz de la ciencia, ¿no? O sea, esas luces nuevas, de ciencias nuevas, se va a llamar la Ilustración. Y aquí vemos a continuación. La Ilustración, ¿qué cosa es? Fue un movimiento intelectual, cultural y filosófico que se desarrolló en Europa, principalmente en Francia, Alemania e Inglaterra. Este predominó durante el siglo XVIII y se prolongó en algunos países hasta principios del siglo XIX. ¿De dónde procede? Su nombre, Ilustración, procede del objetivo de usar las luces de la razón y el conocimiento del ser humano para librar de la ignorancia a la humanidad y construir un mundo mejor. Por esta razón, el siglo XVIII suele ser llamado el siglo de las luces. ¿Ya? O sea, ilumina. La Ilustración es iluminación. ¿Y quién ilumina? Las luces. ¿Y por qué aparecen las luces? Porque los conocimientos de la humanidad van a progresar. ¿Gracias a qué? Gracias al uso de la razón. El uso de la razón va a permitir que los conocimientos del ser humano aumenten, progresen. Pero ¿cuál es el objetivo principal de eso? Construir un mundo mejor. O sea, con facilidad. Pero en el fondo, la construcción de un mundo mejor siempre va a estar sujeto a que los grupos de poder, los que tienen el poder, son ellos los que van a conseguir un mundo mejor. Como van a tener
grupos débiles, lamentablemente estos grupos débiles siempre van a sufrir las consecuencias negativas. Los grupos de poder existen con todas las comodidades del mundo porque hay grupos de poder, grupos débiles o países débiles que van a ser explotados y negativamente van a sufrir las consecuencias. Van a ingresar a una pobreza, a explotaciones, a esclavitud, etc. Son las dos caras de la medalla de la Ilustración. Siempre se da y siempre se dará. Una lucha constante entre los del grupo de poder y los que no tienen nada, ¿no? Eso es lo que significa. Muy a pesar de que, por ejemplo, yo siendo pobre, gracias al uso del conocimiento y la razón y la tecnología, yo pueda tener mi televisor, mi refrigeradora, mi lavadora, ya no lavo yo mi ropa, tengo más facilidades, gracias a los conocimientos de los hombres, pero es que lamentablemente nuestro conocimiento, nuestra tecnología solamente está limitada a ser que seamos una familia consumidora, más no productora. Sería bonito que fuéramos productores, ¿no? Productores y al mismo tiempo consumidores. Lo que producimos venderíamos. Pero no produzco lavadora, no produzco equipo de sonido, no produzco DVD, no produzco PlayStation, no produzco cocina. Por tanto, yo consumo, compro, comprador. Los productores se hacen cada vez más poderosos y los compradores cada vez más débiles, ¿no? Así es esta situación. Pero hay la ventaja de que la Ilustración, muchachos, ha traído facilidades a los seres humanos, siempre considerando mayor poder a los poderosos y menor poder para los débiles, ¿no? Bueno, veamos las características de la Ilustración. Progreso y optimismo. La razón y la duda metódica. Ya se usa la razón y la duda se va a ir con la razón disipando. Se va a ir aclarando. Visión mecanicista de la naturaleza y amor por ella. Cuidado, vamos a explicar después cada uno, ¿ya? Crítica y lucha contra las instituciones que impedían el progreso y felicidad. Búsqueda de la felicidad, el enciclopedismo y el antropocentrismo. 7 características de la Ilustración. Y lo explicamos a continuación. ¿Ya? Explicación de cada característica. La razón y la duda metódica. Dice, primero está el uso de la razón para encontrar la verdad. Segundo, una confianza ciega en la razón. Tercero, pensamiento crítico, duda metódica. Ante todo lo que se creía verdadero, es decir, se permitió dudar con razón sobre las verdaderas que ya existían. René Descartes es el filósofo francés fundador de la duda metódica. Por ejemplo, muchachos, antes del siglo XV se decía que la Tierra era el centro del sistema planetario y que el Sol giraba a su alrededor. Durante la Edad Media, ese conocimiento, muchachos, no entró en duda, porque la Iglesia Católica no se lo permitía. ¿Ya? No cambien este conocimiento. No hay duda sobre esto. Pero después del siglo XV, XVI, en el siglo XVI, entra ya la primera duda, ¿no? ¿Será cierto que la Tierra es el centro del sistema planetario? Luego sale, esta es la Tierra, el centro del sistema planetario es un conocimiento de Claudio Ptolomeo, ptolomeísta. Pero sale diciendo Nicolás Copérnico, no señores, el Sol, cuyo nombre antiguo es el helio es el centro del sistema planetario solar. La Tierra y los demás planetas giran a su alrededor. Ya surgió una duda metódica, ¿ves? Cambia. Lo que antes era verdad, se demostró que era falso. Este es el pensamiento crítico, ¿no? Duda metódica.
Ante todo lo que se creía verdadero, se permitió dudar con razón sobre las verdades que ya existían, ¿no? Entonces, estos cambios hacen de que no era verdad lo que se decía que era verdad, por el contrario, era mentira, y se cambió por una verdadera verdad. Pero ahora hay que recordar que hay muchos conocimientos estudiantes en la actualidad que todavía exigen emplear la duda metódica porque no se está seguro de que sea verdad, ¿no? A ver, otro caso, el coronavirus. El coronavirus es un ejemplo muy claro de una duda metódica. ¿Cuántos países están diciendo esto es la vacuna, esto es la vacuna, esto es la vacuna, esto es la vacuna para contrarrestarla? Y nada. Ya Rusia salió diciendo que ya encontró la vacuna contra el coronavirus. Ojalá sea cierto. Ya, o sea, ya encontró una verdad. Ojalá se demuestre su confiabilidad. El uso de la razón y la duda metódica, primero está el uso de la razón para encontrar la verdad. O sea, toda verdad se va a encontrar utilizando la razón. Ya, dice, la duda metódica criticó a los reyes que se creían de origen divino. No, dijeron, no, tú no eres de origen divino, compadre. Los reyes decían que eran hijos de Dios. Pero la duda metódica dijo, no, tú eres terrenal, tú eres hombre común y corriente, así que apágate, compadrito. Y lo volvieron a su realidad. Atacaron los privilegios señoriales sociales. Criticaron la superstición y dogmatismo religioso. Mucha superstición. Y la duda metódica dijo, no, señores, ya, que tú soñaste. Hay que recordar que, por ejemplo, no estoy poniendo en duda, pero muchos de los pasajes de la Biblia, muchachos, trata de los sueños, ¿no? Los profetas se han quedado dormidos, soñaron, y estos sueños los interpretan. Entonces, para mí podría decirse que la Biblia un tanto es supersticioso, porque después de los sueños se trata de interpretar lo que significan los sueños, eso es superstición. Y contra eso va la duda metódica, ¿no? Aúlla un perro. Y si mañana ves un muerto, tú lo relacionas. Oye, ayer aulló un perro, mira, era para que pase un muerto. El perro había visto su alma, superstición. Y eso no es real. La duda metódica demuestra que eso no es real, muchachos. ¿Ya? Muchas veces aullaron los perros y nunca viste muerto, y el aullido del perro quedó como un simple aullido. Pero justo cuando el día en que escuchaste un aullido y al día siguiente viste un muerto, tú lo relacionas. Oye, mira, aulló el perro porque vio el alma de este muerto, ¿no? Y contra eso se criticó. Promovieron el liberalismo económico, ¿ya? O sea, es decir, el liberalismo económico significa que las empresas, fábricas, industrias deben de trabajar libremente, sin que el Estado los controle y los sujete. El destino de las empresas, de las fábricas, de las industrias, manufacturas deben ser libres. Ahora, la segunda característica de la Ilustración: visión mecanicista de la naturaleza y amor por ella. Se opuso a la visión mágica y supersticiosa de la naturaleza. Todo es mecanicidad natural. Lo que explicaba Charles Darwin, ¿no? Decía que las cosas y los objetos o los seres más fuertes son los que van a permanecer. Los más débiles tienden a desaparecer. Disculpen. Fueron descubriendo las leyes naturales. Isaac Newton, científico inglés, que descubrió una serie de leyes que rigen la naturaleza, entre ellas la ley de la gravitación universal. Aparecieron científicos naturalistas dedicados a estudiar a la naturaleza real, no fantasiosa, ni supersticiosa, ni mágica, sino real. Observar la naturaleza como un objeto permitió que se podía medir, estudiar y principalmente conocerlo en profundidad.
Tercera característica, crítica y lucha contra las instituciones que impedían el progreso y la felicidad. Principalmente, luchó contra los privilegios personales, exigió los derechos del campesino y proletariado urbano. En religioso, la Iglesia Católica fue la primera en sufrir las críticas de la Ilustración, porque la Iglesia Católica no dejaba el progreso, no permitía que lo que ya existía como conocimientos en la Edad Media se renovaran, se buscara aplicar la duda metódica para descubrir cuáles eran verdades y cuáles eran falsas, ¿no? Y eso hacía la Iglesia Católica, impedía el progreso. En político, los reyes también fueron criticados y negados de tener origen divino del poder. La Ilustración fue antiabsolutista. O sea, ellos decían, somos divinos, hijos de Dios, somos los únicos que podemos tener el poder. Mentira, Señor. Tú eres un hombre común y corriente y cualquiera puede tener el poder. Y ahí surge la democracia, ¿no? Cuando dice cualquiera. Económico. El liberalismo atacó a la economía estatal, o sea, cuando el Estado, o sea, que el Estado no controle la economía y ella se libere de ese control. Búsqueda de la felicidad. Esto, bueno, esto quisiéramos que en verdad ocurra, ¿no? La felicidad únicamente se puede lograr si se elimina la ignorancia, la superstición y la irracionalidad. Acá tienen mucha razón. La educación condujo al uso de la razón y la razón conduce a la felicidad. ¿Ya? El antropocentrismo. Durante la Edad Media, el teocentrismo, Dios es el centro de todo, estaba vigente. Pero la Ilustración cambió esto e impuso el antropocentrismo. Antropo es humano, centrismo centro. El humano u hombre es el centro de todo. Y es cierto, ¿no? Lo que aquí en la tierra ocurre, muchachos, todo lo hace el hombre. Para mí personalmente, nada lo hace Dios. Mucha gente escribe en el Facebook, dice, gracias Dios mío por darme un día más la vida. Gracias Dios mío por protegerme del coronavirus. Gracias Diosito. Mentira. O sea, a los que les dio el coronavirus, los que ya murieron del coronavirus, ¿Dios los abandonó? ¿Dios fue malo con ellos? No, hijo. Es el cuidado personal del ser humano, del propio ser humano, el que le permite no contraer la enfermedad. El hombre es el centro de esto. No Dios. Dios no te va a decir, oye, ¿sabes qué? Toma el COVID y muérete. Si Dios existiera, dijera eso, toma el COVID y muérete, entonces es un Dios malo. O sea, es un Dios malo para todos los que ya murieron con el COVID y para los que en estos momentos sufren las consecuencias de la enfermedad del COVID. Pero Dios es bueno para los que no les dan el COVID. No, señor. Acá no tiene nada que ver Dios. Todo es antropocentrismo. El centro de todo esto es el humano. Y al que le da el coronavirus es porque es irresponsable. O tal vez no. No porque sea irresponsable, porque tal vez de una u otra forma nos pueda dar el COVID. Pero hay que tratar de ser cuidadosos y cumplir con la regla que el Ministerio de Salud o el gobierno nos impone. Muchas veces no hacemos caso. Y esta ignorancia de no hacer caso a las leyes, a los mandatos, nos genera estos problemas, ¿no? Y por eso Guaral otra vez en cuarentena, muchachos. El enciclopedismo. En el enciclopedismo es la recolección y publicación del conocimiento de la humanidad sobre un tema o sobre todos los temas en general. El objetivo del enciclopedismo es divulgar el saber y erradicar la ignorancia. Para ello se creó la enciclopedia. Tomos de libros donde todos los avances de la ciencia, de la ilustración, del humanismo, del renacentismo, todo se ha escrito en esta enciclopedia y ha irradiado estos conocimientos en forma escrita por toda Europa y posteriormente por todo el mundo.
Exponente de la Ilustración, Jean-Jacques Rousseau, fue un polímata, o sea, mucho conocimiento, varios conocimientos, polímata suizo francófono. Fue a la vez escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista, polímata. Su mejor obra, El contrato social, donde explica que el pueblo es soberano y dueño de sus derechos, defendió la soberanía popular. El Emilio, obra que criticó la educación de aquella época. Francois-Marie Arouet, más conocido como Voltaire, un escritor, historiador, filósofo y abogado francés. Cándido, sus obras, Cándido, el optimismo, La Henriada, diccionario filosófico, cartas filosóficas y cartas inglesas. Charles Louis de Secondat, señor de la Brede y barón de Montesquieu, fue un filósofo y jurista francés. Sus obras principales, Cartas persas, El espíritu de las leyes. Allá, este señor defendió la división de los poderes del Estado y criticó a la monarquía absolutista. Quiere decir que el barón de Montesquieu dijo, no todo el poder lo debe tener el rey, debe compartir ese poder de tres maneras: ejecutivo, legislativo y judicial. Denis Diderot y Jean d'Alembert fueron los impulsores y editores de la enciclopedia. No se olviden, muchachos. Datos complementarios. La Ilustración nace en Inglaterra, pero en Francia tomó mayor importancia. En el siglo XVIII, de 1700 a 1799, fue llamado el siglo de la Ilustración o siglo de las luces. El máximo aporte de la Ilustración es la enciclopedia. La obra, Ensayo sobre el entendimiento humano, corresponde a John Locke. Entonces, las preguntas, esto viene para responder unas preguntitas aquí. René Descartes es considerado el fundador del racionalismo y reconocido como su máximo representante. Aquí voy a hacer una pequeña corrección a esto, muchachos. Esto no se relaciona con nuestro tema de ahora. Eliminamos. Ahora sí, entramos a seguir explicando en donde nos quedamos. Estamos aquí. Ya ahora dice, datos complementarios. René Descartes es considerado el fundador del racionalismo y reconocido como su máximo representante. Existe un pequeño desacuerdo sobre el origen de la Ilustración. Se dice que comenzó en Inglaterra y se fortaleció en Francia. Algunos afirman que se originó en Francia y eso es lo que afirma el libro que estamos manejando. Ya, el libro nuestro dice que la Ilustración apareció en Francia, ¿ya? Hay una gran incertidumbre aquí, ¿no? Dicen, nació en Inglaterra, pero se fortaleció en Francia. Ahora, gracias a la Ilustración se dio la Revolución Francesa, muchachos. Importancia y trascendencia de la Revolución Francesa. Instauró los derechos del hombre y enalteció la personalidad de las clases medias, verdadera médula y nervio de las sociedades modernas. Todo cambio social, muchachos, no lo va a hacer la clase alta, porque la clase alta, como ya vive correctamente privilegiada y con todas las comodidades, no van a querer cambios. En cambio, la clase media, que está entre la clase alta y la clase baja, es aquella clase que se llena de los conocimientos, se llena de el racionalismo, el uso de la razón, porque está compuesto por los estudiantes y los profesionales. Estos estudiantes y profesionales son los encargados de buscar los cambios, las revoluciones, encargados de hacer las luchas, de protagonizar el enfrentamiento contra los hombres de poder. ¿Para qué? Para que los de la clase baja logren conseguir beneficios que no tienen. Entonces, la clase media es la conductora de las grandes revoluciones de la humanidad, porque tienen el conocimiento, el uso de la razón y las ideas prácticas de cómo poder encontrar una solución a los de la misma clase media y en favor de la clase baja en contra de los de la clase alta.
Ahora, la Revolución Francesa proclamó la igualdad de derechos políticos y suprimió los últimos vestigios de un subsistente feudalismo. La Revolución Francesa de 1789 afectó tanto al orden público como al social. Representó el hundimiento de viejos y carcomidos sistemas de gobierno, o sea, el absolutismo, las monarquías y de caducas instituciones sociales, para sentar nuevos principios y normas sobre los que descansa la gobernación de los modernos estados. Situación de Francia bajo Luis XVI. En Francia, una de las primeras potencias de Europa, desde 1774 reinaba Luis XVI. Recibió con grandes esperanzas después del gobierno despótico de su abuelo Luis XV. En política exterior, su éxito en América, donde había apoyado la Revolución Norteamericana, continuó con un acercamiento hacia su antigua enemiga Inglaterra, país con el que firmó un tratado comercial en 1786. Francia tenía una rivalidad con Inglaterra y como Estados Unidos empezaba a buscar su independencia, entonces, en el año 1776, un 4 de julio, logra su independencia Estados Unidos. ¿Cierto? Entonces, esta independencia fue apoyada por Francia, donde el rey Luis XVI va a ganar preponderancia al estar en favor de la independencia de Estados Unidos y en contra de los intereses de Inglaterra, porque al independizarse Estados Unidos pierde Inglaterra una colonia. Prácticamente Estados Unidos se libera de Inglaterra con el apoyo de Luis XVI. Sin embargo, estos acontecimientos no garantizaron al país un futuro promisorio. La situación social y económica motivaron inevitablemente la revolución de 1789. Después de la Guerra de los 7 Años, de 1756 a 1763, la economía francesa había mejorado gracias al aumento del comercio y a la producción de algunas manufacturas. Sin embargo, esta prosperidad solo beneficiaba a los más ricos. Los salarios eran bajos y las cargas que pesaban sobre los campesinos elevadas. Mi cedió en su poder absoluto. Es la esencia de mi reinado no ser intermediario, sino estar a la cabeza, manifestó una vez Luis XVI. Ni realizó ninguna reforma, nuevos impuestos y empréstitos fueron las únicas medidas tomadas para solucionar la crisis. O sea, Luis XVI decía: yo soy el único que debe gobernar Inglaterra y nadie más. La guerra con Inglaterra insumió enormes gastos y la situación del Estado, agravada por los despilfarros del rey y de la aristocracia, se hizo deficitaria. El rey Luis XVI se daba muchos lujos y aparte que había gastado dinero en la guerra, ya iba arrastrándose Francia a una crisis. Luis XVI, incapaz de comprender la situación y amigo de las intrigas cortesanas, defendió los intereses de la aristocracia, que solo buscaba salvar sus privilegios. La sociedad francesa antes de la Revolución. Existía primer estado conformado por el rey absolutista, descendiente de Dios y con todos los poderes. Segundo estado, los nobles, príncipes, condes, duques, etc. Eran dueños de la tercera parte de tierras, tenían mucho poder. Y también el segundo estado estaba conformado por el clero, la iglesia francesa. Dueños del 10% de tierras, cobraban impuestos, diezmos y monopolizaban las enseñanzas. O sea, ellos eran los encargados de dictar educación en Francia. Y el tercer estado, estado llano, llamado estado llano, burgueses, campesinos, artesanos y siervos, afectados por ciertos abusos económicos por parte del primer y segundo estado. Aquí vamos a ver, muchachos, quiénes son los que van a liderar la Revolución Francesa. ¿Saben quiénes, muchachos? Ellos. Estos señores. Los burgueses van a tomar el liderato
de las luchas revolucionarias, ¿ya? Para defender ¿a quién? Al tercer estado, que luchaba en contra del segundo estado y del primer estado, ¿ya? Liderado por quienes, por los burgueses, en favor de los campesinos, artesanos y siervos, que posteriormente, muchachos, cada quien va a buscar su propio beneficio. Después de la Revolución Francesa son los burgueses los que van a tomar el poder y se van a olvidar del resto, ¿no? Así siempre es. Causas de la revolución, políticas, el absolutismo del rey de Francia, ¿no? No quería compartir el poder y además la incapacidad para gobernar de Luis XVI. Sociales, el abuso del primer y segundo estado sobre el tercer estado, gran desigualdad. Económicas, altos impuestos que pagaban los del tercer estado, burgueses, campesinos, artesanos. Crisis agraria, sequía y hambre en 1788. Ideológicas, la influencia de la Ilustración sobre la burguesía. La burguesía va a decir la libertad, el uso de la razón. Tumbemos el absolutismo. No queremos rey monarca. Este rey no es hijo de Dios, es igual que nosotros, que comparte el poder. Todo lo decía la Ilustración, y eso la burguesía lo tomó. El proceso revolucionario. Primero se llama etapa monárquica, comprendido entre 1789 y 1792. El rey de Francia, por la grave crisis económica, se vio obligado a convocar a los estados generales. ¿Y qué es esto? Una asamblea o reunión de 3 estados, ¿ve? Ya, o sea, crea acá 3 estados. Ya no es el rey solito. Al ver que hay una grave crisis, el rey va a convocar a una asamblea, a un estado, a los estados generales, donde se reúnen los 3 estados. Primer estado, la monarquía. Segundo estado, el clero y la nobleza. Tercer estado, la burguesía, los campesinos, los artesanos, o sea, el pueblo llano. Ya, reúnanse los 3 estados, dijeron, ¿no? Entonces, esta asamblea fue convocada por el rey a petición de su ministro Necker. Necker le dijo, rey, haz esta asamblea. Y se estableció el 5 de mayo de 1789. Era un primer paso de que la revolución ya estaba permitiendo que el rey comparte el poder con una reunión de los 3 estados. Ya reúnanse y determinen qué debemos hacer. Ya se debilita el rey, ya no tiene todo el poder, sino que permite que los 3 estados se reúnan. Pero ¿qué sucedió? En esta asamblea se reunieron cada estado, o sea, nobleza, clero y estado llano, aisladamente, muchachos. Es decir, el rey dijo, reúnanse todos juntos. No, dijeron, ¿y qué dijo la nobleza? No nos juntamos con la chusma. El clero, no nos juntamos con la chusma. Y al estado llano lo dejaron de costado, pero se reunieron. Ya, los estados generales permitieron que se reúnan. En los estados generales dijeron, primer estado, reúnete, se reunieron. Pero el primer estado se dividió en 2, ¿no? El clero aparte y la nobleza aparte. Y el tercer estado, o el pueblo llano, también se reunió aparte. Entonces, dice acá, los del pueblo o tercer estado reclamaron sesionar en forma conjunta y no por separado, sin recibir respuesta positiva. O sea, el pueblo dijo, hoy hay que reunirnos, primer estado, segundo estado, y tercer estado, reunámonos, los estados generales. No, señor, no quisieron. Por tal razón, el estado llano formó la Asamblea Nacional. Y dijo, muy bien, nosotros formamos la Asamblea Nacional el 17 de junio de 1789, a espaldas del rey, a espaldas de la nobleza y a espaldas del clero. Ellos formaron su Asamblea Nacional. ¿Y qué era ahora dice? En venganza, o sea, como el Estado ya había formado su Asamblea Nacional, llamando a todos los burgueses, campesinos y artesanos, y los pueblos llanos de toda Francia, se reunieron a espaldas del rey, que rey ya no me interesan los mandatos del rey, ni de la nobleza, ni del clero.
hacemos nuestra asamblea general. En venganza, muchachos, el rey les quitó el acceso a su lugar de reunión. Es decir, ellos se reunían en un lugar determinado y el rey les quita ese derecho. Los miembros de la Asamblea Nacional del tercer estado se llegaron a reunir en un salón donde se jugaba a la pelota. En dicho lugar, juraron no desintegrarse hasta lograr una constitución política para Francia. Ahora, como se reunieron en un lugar llamado donde se jugaba la pelota, a este suceso se le llamó el juramento en el salón del juego de la pelota. Ya, el juramento en el salón del juego de la pelota, acaecido el 20 de junio de 1789. La Asamblea Constituyente y el inicio de la Revolución. ¿Qué cosa era la Asamblea Constituyente, muchachos? Era aquella asamblea que establecieron a nivel de toda Francia los del tercer estado. Una asamblea con poderes del tercer estado, o sea, poderes de la burguesía, el campesinado, los artesanos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, del estado llano o del pueblo francés explotado. Esta asamblea, principales hechos. ¿Qué hizo la asamblea, muchachos? El 9 de julio de 1789, a la asamblea se nombró así, a sí misma Asamblea Nacional Constituyente. ¿Ya? El 11 de julio de 1789, el rey despidió a su ministro Necker. Oye, Necker, tú me dijiste convocar a los 3 estados generales, reunir a los 3 estados, y mira lo que ocasionaste. Chao, Necker. Y recompuso el Ministerio de Finanzas. En París, o sea, es decir, va a crear un Ministerio de Finanzas y va a compartir su poder. O sea, el rey ya creaba un Ministerio de Finanzas compartiendo su poder. Ya no era absolutista. Entonces, esta noticia corrió por todo París al día siguiente y la agitación sacudió a la ciudad. Es decir, oye, el rey ya no es tan poderoso porque ya ha creado un ministerio de finanzas y está compartiendo su poder. La burguesía formó una milicia urbana, la Guardia Nacional, al mando del Marqués de Lafayette, aristócrata de ideas progresistas. El 14 de julio de 1789, muchachos, la Asamblea Constituyente, dirigida por el tercer estado, toma la Bastilla. El pueblo asaltó esta fabulosa fortaleza, que era una prisión, además, símbolo del poder monárquico. El rey iba perdiendo poder. El 4 de agosto de 1789, abolición oficial del feudalismo, conocida como la Noche de los Milagros o también el San Bartolomé de los Privilegios. Otros hechos. 25 de agosto de 1789. Esto es lo importante, ¿no? La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano bajo la premisa de libertad, igualdad y fraternidad. 5 y 6 de octubre de 1789. Las jornadas de octubre. Consecuencia. El rey y su familia son trasladados a París y escoltados por Lafayette. Primero Lafayette apoyaba al rey, porque era jefe de la Guardia Nacional. Pero posteriormente, muchachos, Lafayette y la Guardia Nacional van a apoyar a la Asamblea Nacional, o sea, al tercer estado. ¿Quién está consiguiendo todos estos beneficios? Va a ser el tercer estado, o el estado llano, o sea, los explotados, pues, muchachos, ¿ya? Entonces, entre el 5 y 6 de octubre de 1789, las jornadas de octubre, el rey y su familia los sacan de París y lo van a llevar presos a otro lugar. ¿Quién los conduce fuera de París? Fue Lafayette, el jefe de la Guardia Nacional, que correspondía al rey de Francia.
y ahora los escoltaban para expulsarlos de París al rey y a su familia. En 1790 se da una reorganización de la Iglesia, constitución civil del clero. Es decir, ahora el clero va a ser compuesto por civiles, ya no solamente puros religiosos, sino también los civiles. En 1791 se da la muerte de el conde de Mirabeau. Se da la ley de Chapelier o prohibición de huelgas y motines. La familia real pretende huir, pero es detenida en Varennes, delatados por Drouet. 20 de septiembre de 1791 se promulga la primera constitución francesa que establecía la monarquía constitucional. Ya no la monarquía absolutista. Esta constitución francesa, lograda por la Asamblea Nacional del Tercer Estado, entiéndase que el tercer estado son la clase marginada, logró una constitución. Esta constitución establecía la monarquía, o sea, que siga habiendo un rey, pero ya este rey que permita la existencia de tres estados. El estado del poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, dividido en tres, ¿no? Eso se llama monarquía constitucional. La Asamblea Legislativa, composición de esta asamblea. ¿Cómo estaba compuesta la asamblea legislativa? O sea, es decir, ya agruparon a diputados de la siguiente manera. Los fuldenses, que se hicieron llamar amigos de la Constitución, un grupo político de tendencia monárquica constitucional opuesto al derrocamiento del rey Luis XVI. ¿Qué quiere decir? Los fuldenses decían, miren señores del tercer estado, señores de la asamblea, no quitemos su corona y no le arranquemos el poder al rey Luis XVI. Dejemos que él gobierne, pero que haya paz, que haya igualdad social, que los derechos del hombre y del ciudadano se respeten, pero que siga en el poder Luis XVI. No lo saquen del poder. Eso decían los fuldenses. Pero había otro grupo de asambleístas llamados los jacobinos. En cambio, los jacobinos, muchachos, grupo de revolucionarios considerados como el ala más radical de la Revolución Francesa. Lograron hacerse con el gobierno de la Asamblea Nacional, tomaron el poder de la Asamblea Nacional, dando lugar a una etapa que sería conocida como el régimen del terror. ¿Saben por qué, muchachos? Porque entre 1793 y 1794, durante la cual se celebró un elevado número de ejecuciones, entre ellas las del monarca francés Luis XVI. ¿Qué significa esto? Que los jacobinos no compartían la idea de los fuldenses. ¿Qué? ¿Que vamos a dejar en el poder a Luis XVI? No, señores. Ese se opone a la Revolución Francesa. Y nosotros vamos a matar a todos aquellos que se opongan a nuestra Revolución Francesa. Y los jacobinos optaron por el régimen del terror. Mataron a todos los que se opusieron a la Revolución Francesa. Y condenaron a muerte y lo mataron al rey Luis XVI, muchachos. Y el rey Luis XVI murió en la guillotina. ¡Pum! Volada la cabeza de su cuerpo, ¡pah! Por una guillotina, mandado por los jacobinos. Los girondinos. Girondino es el nombre dado a un grupo político moderado, federalista, de la Asamblea Legislativa y de la Convención Nacional Francesa, que estaba compuesto por varios diputados procedentes de Gironda, por eso se llama girondino, ¿no? De Gironda, una ciudad llamada Gironda. Pertenecían en su mayoría a la burguesía provincial de los grandes puertos costeros.
Ellos velaban por su beneficio, los girondinos, ¿no? No estaban de acuerdo ni con los jacobinos. En algunas cosas sí estaban de acuerdo con la revolución, pero no con la matanza. Ni tampoco estaban de acuerdo con que el rey Luis XVI se quede en el poder, ¿no? Ellos velaban por su clase social. El 20 de junio de 1792 se da el asalto al Palacio de las Tullerías por parte de los sansculotes. ¿Quiénes son los sansculotes? Agrícolas y artesanos. Julio de 1792, Austria y Prusia invaden Francia y amenazan a los revolucionarios. Acá quiero una explicación. ¿Por qué Austria y Prusia se achoran contra los franceses? ¿Saben por qué? Porque ya se habían enterado que habían sacado, habían destronado y le habían quitado el reinado a Luis XVI. Y los reyes de Austria y Prusia tenían temor de que suceda esto en sus países. Dijeron, hoy, allá en Francia, el tercer estado ha logrado sacar al rey del poder. E inclusive lo han matado. Entonces, esto pueden copiar los del pueblo de Austria y pueblo de Prusia y nos pueden hacer lo mismo. Vayamos a reponer al rey y hay que invadir Francia para tumbar a los revolucionarios y devolverle el trono a un rey y devolverle el trono a un rey monarca absolutista. ¡Vamos! Y por eso es que en julio de 1792 Austria y Prusia invaden Francia. 25 de julio de 1792 se da el manifiesto de Brunswick, atribuido a un jefe del ejército prusiano, el duque Carlos Guillermo Fernando de Brunswick, quien amenazó militar y políticamente a los revolucionarios franceses. Le dijeron, oye, revolucionarios franceses, miren, comparitos, ya nosotros, el ejército militar, tanto de Austria como de Prusia, ya estamos en Francia. Y si no devuelven el poder al rey francés, nosotros los aniquilamos. El 30 de julio de 1792 aparece, ojo con esto muchachos, el canto general de los ejércitos del Rin, llamada también la Marsellesa. ¿Quién lo compuso? Claude Rouget de Lisle. Hoy es el himno oficial de Francia. Algo mucho más importante con esto, muchachos. La Marsellesa, que apareció el 30 de julio de 1792 y que hoy es el himno nacional de Francia, es el himno más lindo, es el himno más hermoso, es el himno número 1 en cuanto a música y a letras a nivel mundial. El himno más bello, más hermoso y de mejor composición, la Marsellesa. En segundo lugar, muchachos, el segundo himno más maravilloso, más lindo y de mejor composición es el himno nacional del Perú, que compite codo a codo con la Marsellesa. Nuestro himno, muchachos, es el segundo himno más importante ¿de quién? Del mundo, muchachos, del planeta. Ya no se olviden. 10 de agosto de 1792 se da el segundo asalto al Palacio de las Tullerías, prisión definitiva del rey en la fortaleza del Templo. 20 de septiembre de 1792, batalla de Valmy, primera victoria de los revolucionarios en contra de los austriacos, ya se dio, y de los prusianos invasores. Destaca el general Dumouriez. Este general venció a los austriacos, acá está, Austria y Prusia, aquí. Ellos en la batalla de Valmy fueron derrotados por los revolucionarios franceses. Muchachos, ahora vamos a realizar el siguiente, ojo,
mis queridos estudiantes, aquí es la primera parte de la Revolución Francesa. Ojalá continuemos. No me he fijado en el capítulo 17. Estos son los principales acontecimientos de la primera parte de la Revolución Francesa, donde sobresale la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde sobresale la primera constitución política obtenida por los revolucionarios, donde sobresale que el mes de octubre de 1789 fueron los hechos más importantes de esta revolución, en que el tercer estado o el estado llano toma el poder, donde sobresale que la Revolución Francesa va a ser un claro ejemplo para que los demás países de Europa puedan también ejecutar su revolución, donde también sobresale el temor de otros reyes, ¿no? El temor de otros reyes, donde lo que ocurre en Francia pueda sucederles en sus reinados respectivos. Posteriormente, muchachos, a todos estos conocimientos que estamos impartiendo hoy día, posterior a esto, mis queridos estudiantes, Francia va a volver a ser atacada por todos estos países. Se van a unir contra Francia, ¿ya? Y Francia, lamentablemente, va a volver a recaer en una monarquía absolutista. Es decir, la revolución va a ser nuevamente aplastada por una monarquía absolutista. Y después, posteriormente, llegará al gobierno Napoleón Bonaparte, y él va a hacer su propio imperio, el imperio napoleónico. Quiere decir que la historia de Francia y la Revolución Francesa no termina aquí, va a continuar. Este proceso, ojalá, vuelvo a decir, ojalá lo estemos revisando en el capítulo número 17. Muy bien, muchachos. Ahora a hacer el trabajo de extensión siguiente. Se envía algunos mapas conceptuales de la clase. Con esos datos, construir 2 mapas conceptuales. Escúchenme bien, muchachos. Imprimen el trabajito que se va a hacer para el cuaderno. Lo imprimen. Leen bonito los datos y hacen un resumen. Arman ustedes 2 mapas conceptuales con los datos más importantes de la clase. Uno será de la Ilustración y otro será de la Revolución Francesa. Arman estos 2 datos y la próxima semana, el próximo lunes 24 de agosto de 9:30 a 10 de la mañana, me envían el trabajito. Hijos, les doy una semana. Cumplan con el horario establecido. Algunos, como ustedes saben que hay que tener el celular abierto, el celular prendido, porque no solamente ustedes son los que envían mensajes de WhatsApp, también lo hacen nuestros familiares. Por tanto, lo debemos tener encendidito, ¿no? Algunos datos importantes. Eviten enviar los mensajes a las 12, 1 de la mañana, un sábado, un domingo. Ya está el muchacho, no se pase. Uno ya está durmiendo a las 12 y suena el celular y te despierta. Uno ve pensando que es de algún familiar, vemos, están enviando los trabajos. A partir de la fecha, trabajos que son enviados fuera de este horario van a ser eliminados, no van a ser recepcionados. Ya, entiendan bien esa partecita. Resolver las prácticas de las páginas 90 y 91. Todos los datos están en el video, en las diapositivas y en las hojas del libro. Esta práctica lo van a desarrollar con calma para ser entregado al término de la clase de hoy. Gracias, muchachos, por la atención prestada. Todas sus dudas durante las clases y sus preguntas por el WhatsApp grupal. Mis queridos estudiantes, conmigo entonces será hasta una próxima oportunidad. Escúchenme bien. Creo que inclusive como el tema es muy amplio,
y no puedo dejar de explicar todo lo que inclusive he corrido un poco, he acelerado para no pasarme mucho tiempo en cuanto se refiere al desarrollo de las clases, y he empleado 55 minutos, ¿ya? He hecho lo que más corto se ha podido. Si es necesario, entraremos al Zoom. Si no, muchachos, terminado el video, de frente ustedes desarrollen su tema, desarrollen la práctica para que lo envíen al término de la clase. Voy a ver si es necesario entrar al Zoom. Si no, terminado este video, de frente desarrollen su práctica estudiando. Un abrazo, será hasta una próxima oportunidad.